Bueno, Franz, un gusto tenerte acá. Antes que nada, quería agradecerte por el tiempo y disposición para tener este espacio de ciberseguridad. Y permíteme presentarme, soy Juan Diego Grisinche, vengo de ser negociador de proyectos a nivel regional de todo Credit Corp. He visto negociaciones tanto de TI también como de ciberseguridad. Y hoy en día estoy liderando la vertical de requerimientos de ciberseguridad para clientes de PageGroup acá en el Perú. Bueno, buenísimo. La verdad, de mi lado, todo lo contrario, agradecerles a ustedes por el espacio. Mi nombre es Franz Cerny y yo soy Country Manager de Fortinet para Perú. Ya hace desde casi ya 12 años, wow. Casi 12 años viendo la operación, que ya lleva 13 años la operación local. Y obviamente Fortinet a nivel mundial ya lleva 23 años. Bueno, Franz, justamente hemos buscado este espacio porque estamos buscando referentes de ciberseguridad acá en el Perú para recopilar alguna información que ustedes consideren necesaria para que la gente esté al tanto de los requerimientos de ciberseguridad hoy en día, de los perfiles que están buscando, entre otras cosas. Y para ello te voy a hacer un par de preguntas. Perfecto. Y me las puedes responder. Franz, ¿cuál es la valoración del estado actual de la ciberseguridad en el Perú en comparación a otros países de la región? A ver, yo llevo en esto ya casi 16 años en ciberseguridad. Y realmente, mira, de ver cómo iba evolucionando el mercado, realmente hay una evolución bastante fuerte que realmente no debemos dejar de resaltar, ¿no? Yo creo que yo arranqué esto en el año 2006. Y mira, la verdad es que de ver cómo veías a los clientes, de cómo le daban la valorización a la ciberseguridad, cómo realmente le daban importancia en la organización, cuántas empresas tenían un Chief Information Security Officer, un CISO, y no había nada, claro. Entonces de hecho lo veían todo como un gasto innecesario. Entonces, al día de hoy, yo te diría que hay un salto tremendo. El problema que tenemos hoy día es que sí, obviamente hay una brecha importante, que va también de la mano de la brecha de adopción de transformación digital, que sí nos hacen colocarnos atrás acerca de otros países de la región, como por ejemplo Chile, por ejemplo Colombia, por ejemplo Argentina incluso, que realmente yo siento que hay un grado de especialización más alto, penetración un poco de tecnología más alto en las organizaciones, y por tanto va de la mano eso con las inversiones en ciberseguridad, ¿no? Yo diría que va siempre directamente, no necesariamente tiene que serlo, pero es directamente proporcional a veces. Mientras más has adoptado tecnología, más incrementa tu superficie de ataque, por tanto más tienes que pensar en ciberseguridad. Poner los candados necesarios para... Correcto, bajo un punto de vista estratégico, etcétera, pero finalmente mientras más digitalizado estés, más ciberseguridad tienes que invertir, y yo creo que debe ir de la mano. No necesariamente todos lo entienden así, pero así es donde tenemos que ir. Perfecto. Qué interesante lo que comentas, Franz. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la implementación de soluciones de ciberseguridad en las organizaciones y qué obstáculos deben ser superados para mejorar esta adopción de estas soluciones? Bien, mira, yo te diría que, te respondo en desorden, yo te diría que el obstáculo más grande es pensar que la ciberseguridad es un gasto más que una inversión. Ahora te mencionaba un poquito antes, cuando tú haces una inversión, usualmente tienes variables financieras que te ayudan a medirla, ¿no? Como el retorno de inversión. En tu rol anterior seguro que lo has visto bastante. Y eso en ciberseguridad es distinto, pues, porque finalmente no es que tú al invertir en una solución de ciberseguridad vas a ser más competitivo como organización y por tanto vas a ganar más dinero, o vas a ejecutar un proyecto que te asegure, no sé, hacer que la empresa sea mucho más óptima. Pero por el lado, realmente se tiene que ver desde este punto de vista, que es qué es lo que previenes que dejas de perder, tanto desde el punto de vista de disponibilidad de la información, de la integridad de la información y de la confidencialidad de la misma. Entonces, por ejemplo, si tú lo miras desde el punto de vista de disponibilidad, estás hablando de un impacto directo, ¿no? ¿Cuánto dinero pierde un banco por no estar operando durante, no sé, 2 horas en un día, ¿no? ¿Cuánto dinero pierde directamente un operador celular si es que no puede funcionar el sistema de prepago durante 2 horas en el día, 3 horas en el día, un día completo? Millones de dólares. ¿Cuánto tiempo pierde una mina? ¿Cuánto dinero pierde una mina si es que tiene que hacer una para completo de producción durante que sea 1 hora, y no es que pares y la prendas de vuelta a la mina, ¿no? Tiene un proceso completo. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado empiezas a ver qué pasa si es que alteras información, qué pasa si es que tú cambias los registros médicos de una persona. ¿Qué pasa si es que liberas los registros médicos del presidente Biden, por ejemplo? Entonces son cosas que finalmente impactan en una organización y pueden hacer incluso que la empresa cierre. Entonces ahí es donde yo te digo que es una primera barrera, es entender este punto. No es la idea trasladarlo desde el punto de vista del miedo,
sino más bien decirlo que esto finalmente va a habilitar que tú puedas tener esto, digamos que esta transformación digital en la organización, ¿no? Era lo que me mencionaba al principio, ¿no? Tal cual, y desde el punto de vista de que existen riesgos no financieros que están dispuestos a, tipo, o sea, que impactan en las organizaciones, ¿no? Y deberían cuantificarlos o medirlos por lo menos para mitigarlos. Hace años, por ejemplo, hubo un caso bastante conocido, no puedo mencionar la organización, es bien público obviamente, pero por ser una entrevista no lo puedo hacer, que un retailer bien conocido en Estados Unidos, con eso creo que ya te dije todo, digamos que por una brecha de ciberseguridad se desvelaron directamente la información de tarjetavientes. Eso finalmente hizo que despidieran al CEO de la empresa. Entonces ahí hay un impacto importante, ¿no? De que pudieran utilizar la información de la tarjeta de crédito o no, es otra data, ¿no? También una empresa que tiene directamente, que manufactura OTPs o es productor de OTPs, de hecho es el proveedor de OTPs de la antigua organización donde trabajabas. También se liberaron las semillas de esos OTPs, que bueno, las semillas es un tema técnico, pero con eso podrían adivinar todos los OTPs que siguen, ¿no? Las contraseñas de los tokens de los bancos, ¿no? En la época que el OTP era más que nada la contraseña que te pasaba. Finalmente en la práctica no podías ejecutarlo, pero era muy complejo. Pero el impacto a la organización es durísimo a nivel digamos que su reputación como tal. Bueno. Y Franz, coméntame, a ver, ¿cuáles consideras que son las amenazas más relevantes, de ciberseguridad actualmente y cómo planea Fortinet abordarlas? Bien, yo te diría que si entramos con el tema de las amenazas, la más popular y por escándalo entra a ser ransomware, ¿no? Porque el ransomware, para definición o para que también quede un poco claro para la entrevista, es básicamente un malware que lo que hace es encriptar la data que tienes o el mismo virtual machine o ¿no? dispositivo mismo, y a cambio de una recompensa, un ransom como tal, ¿no? Por eso es la palabra ransomware. Entonces te piden directamente, es un secuestro de data, te dan toda la información, te dan, digamos, todos los pasos a seguir como si fuera un secuestro como tal, y si no lo sigues, no te dan la clave para poder desencriptar y se pueden borrar los archivos. Ese, digamos, que yo te diría que es el más popular hoy en día, ¿no? Y más se prolifera y más directamente estamos viendo que hay un incremento dramático de ese tipo de ataques. De hecho, te diría que es gracioso, pero ha sido como un catalizador de inversiones de ciberseguridad. Bueno, porque es la forma medio que más fácil de atacar a una persona que no está o capacitada en temas de ciberseguridad, o sea, un correo y de frente... Es que eso precisamente, ¿no? De hecho, qué gusto que menciones el tema del correo, porque es gracioso, porque el correo sigue siendo el vector número uno de ataques corporativo, a pesar de que ya lleva años siendo el número uno, capacitas a la gente y sigue ocurriendo, dando clic donde no deben dar clic y bueno. Pero sí, finalmente yo te diría que, digamos que por escándalo debe ser el más conocido hoy en día. ¿Qué es lo que estamos haciendo un poquito? Nuestra visión es un poco una solución, digamos que completa, y vamos a utilizar la definición realmente estricta de la palabra, ¿no? Es una solución que puede abarcar toda la arquitectura de red, no solamente es un producto, sino es un conjunto de ellos, pero que puedan hablar entre sí, se integren, y las características de esto es que sea amplio, íntegro y automatizado. Entonces, con amplio me refiero a que pueda pasar por toda la superficie de ataque, que venga desde, no sé, desde el servidor desde la nube, donde está el servidor de correo, pasando por el endpoint mismo, pasando por el usuario, llegando a todo ese extremo para poder ver todo el camino del ataque, si lo quieres ver así, que además todos estos, digamos que, puntos de seguridad, llamémoslo así, hablen entre sí y que además tomen acciones automatizadas. Porque finalmente la cantidad de ataques realmente se basa ampliamente en lo que puede hacer un ser humano como para poder defendernos. Entonces ahí es donde realmente entra también a tallar otra parte, que es la inteligencia artificial y el machine learning para la ciberseguridad. Realmente la cantidad de ataques que hay, la cantidad de ciberatacantes, es mucho más lucrativo ser un ciberatacante que ser una persona que realmente, lo que le llaman sombrero negro, es mucho más lucrativo que ser un sombrero blanco. Si tú vendes una vulnerabilidad de día cero que detectaste, la vendes en el mercado negro, te van a pagar mucho más que si vas a la empresa que es dueña, no sé, la que sea, no vamos a mencionar alguna, pero el software de ofimática, sin decir cuál,
que tienes directamente, encuentras una vulnerabilidad en la empresa en el software de hoja de datos, por ejemplo, si tú vas directamente a esa empresa te van a pagar X, acá te van a pagar 50X. Entonces, claramente hay una diferencia brutal entre eso. Entonces, mucho en lo que es inversión en inteligencia artificial, mucho bajo una visión de arquitectura de ciberseguridad, y de hecho la idea con eso es que sea una inversión óptima. Finalmente en ciberseguridad entras en un problema de que te llenas de cajas, te llenas de softwares, no tienes la gente para operarlo y puedes saltar fácilmente a que toda tu inversión sea, digamos que, inmanejable muy fácilmente. Digamos que la cantidad de recursos humanos que tienes que colocar ya hace que sea inviable. Entonces ahí es donde nosotros entramos con un mensaje un poquito disruptivo. Bueno, Franz, y cuéntame, ¿qué tipo de soluciones de ciberseguridad consideras que serán requeridas o mayormente requeridas a futuro en el Perú? Bien, mira, en realidad tienes dos puntos de vista, ¿no? Creo que es un poco recopilando lo que mencioné antes. Tienes el punto de vista de ir, y esto lo menciona Gartner bastante, ahí sí vamos a hacer la cherry Gartner, que es el tema le dicen el Cybersecurity Mesh, que es cambiar desde una arquitectura de cajas aisladas, que es lo que nosotros siempre venimos desde Fortinet con ese mensaje, que no sé, te compras un Next Generation IPS, te compras un Next Generation Firewall, te compras un antivirus, un EDR, te compras 10 productos, Web Application Firewall, DDoS, etc. Y tienes 10 consolas de gestión, con 10 reporteadores distintos. Y luego se lo vas a pasar a un SIEM y vas a meter una arquitectura donde va a ser complejo, digamos, tienes que buscar todos los parsers para que el SIEM lo pueda mostrar. Tienes toda una inversión tremenda para que lo tengas en una sola pantalla, pero no es accionable. Entonces, ¿qué es lo que trajo como mensaje Gartner? Tira el corazón esto en el medio, que era tener el SIEM en el centro y todo reportándole. Todavía te puede funcionar, obviamente, pero lo que puedes hacer es un mesh, una malla como tal, donde cada producto entre sí empieza a hablar y compartir inteligencia y decir, por ejemplo, tengo un ataque tengo un intento de ransomware dentro de una computadora. Entonces la computadora detecta el EDR, detecta el intento de ransomware, lo detiene, regresa a una posición de memoria y hace que no esté encriptado, detiene el proceso que estaba tratando de encriptarlo, le avisa al switch, el switch hace que lo saque de una VLAN de cuarentena, lo avisa al firewall, el firewall lo bloquea. Entonces ese tipo de inteligencia en integraciones. Claro, que van interactuando entre todas las... Y es automático. Porque finalmente una encripción ocurre en milisegundos, ¿no? Entonces tiene que ser automático, porque si entras en la decisión de un operador en ese momento, se vuelve complejo, ¿no? Obviamente decisiones más complejas pasan un poco por la orquestación y la digamos, automatización, y hay otros productos al respecto, ¿no? Eso desde un punto de vista de visión arquitectónica para hacer que puedas hacer viable la ciberseguridad, tanto técnicamente hablando como a nivel de inversiones, ¿okay? Y por otro lado, era lo que te mencionaba de inteligencia artificial. Cada vez más estamos empleando todos, no solamente Fortinet, más el uso de inteligencia artificial para dar ciberseguridad, no solamente para actualizar toda la información y protección dentro del equipamiento, sino también para hacer, digamos, que el procesamiento de detección de ataques basado en una anomalía, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías de XDR o EDR, míralo así como la evolución natural del antivirus, hacen mucho eso. Y ahí se utiliza mucho el cloud computing para poder hacer que pueda ser rápido esta detección, ¿no? Porque finalmente necesitas un computing power muy alto para esto. Entonces, para resumírtelo un poco, yo te diría que más y más es necesario pensar en inteligencia artificial para ciberseguridad. Tiene que ir eso de la mano en un área de ciberinteligencia de una compañía. Más y más tienes que pensar en una visión arquitectónica más que una visión de productos. Y por último, que también yo creo que es importante que mencionar, es el outsourcing. Y eso es algo que estoy viendo y la verdad que lo veo con muy buenos ojos. Es que veo más y más organizaciones que emplean CyberSOCs, o sea, terciarizan su área de operación de ciberseguridad en una compañía, porque precisamente, muy pocas organizaciones tienen como para colocar ellos un área como tal de ciberseguridad, de operaciones de ciberseguridad. Muy pocas. De hecho, probablemente en Perú sean contados con el dedo de una mano, con los dedos de una mano. Pero finalmente, lo que estamos viendo es que como hay una demanda más alta de este tipo de servicios,
es un tema de conciencia de las compañías. Ya está excediendo en la parte de finanzas, está empezando a ir por recursos naturales, está empezando a ir por diversas vertientes que realmente no necesariamente antes implementaban tantos controles de ciberseguridad. Con lo cual lo veo, digamos que recopilando la primera pregunta, veo poco a poco un poquito con mejores ojos. Mayor adopción sobre todo, ¿no? Mayor adopción, es un mercado que siento que está creciendo y sigue creciendo, que te diría que realmente es importante seguirlo y realmente hay mucho camino por recorrer. Pero entonces realmente siento que estamos empezando a desarrollarlo, además de obviamente de las coyunturas particulares de nuestro país y de nuestra región que siempre colocan las cosas más divertidas, ¿no? Tal cual. Ok, y finalmente, Franz, ya para cerrar la entrevista, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves el papel de la educación y capacitación, en ciberseguridad, especialmente en términos de formación de profesionales en Latinoamérica? Bueno, ahí te diría de que nosotros mismos hemos notado una brecha de capacitación en el personal en ciberseguridad. Míralo, si tienes en el personal común y corriente y en el, digamos que los especialistas de ciberseguridad escasean. Y es un tema que ustedes deben vivir en el día a día, ¿no? Entonces, realmente vemos que hay una brecha importante. ¿Qué estamos haciendo de nuestro lado como Fortinet? Por un lado, la parte de sacar cada vez más y más profesionales al mercado capacitados en ciberseguridad. Nosotros hemos hecho alianzas con varias universidades universidades y centros educativos en general, para que puedan impartir nuestros cursos. Eso va prácticamente en donación, más bien literalmente en donación, donde nosotros vamos y les entregamos todo el material de cursos, que son cursos pagos de Fortinet. Vamos y les entregamos directamente las máquinas virtuales para los laboratorios, todo, e incluso se les entrega un voucher para poder certificarse al alumno, con el objetivo que ya desde el pregrado salgan con una certificación y con conocimiento de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué organizaciones tienen esto? Por ejemplo, la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ingeniero Learning, que es un instituto dedicado a la parte de TI, hasta TechSoup me parece. Hay varias organizaciones que están viendo este tipo de cosas. Por otro lado, con respecto a la concientización del personal, justo veníamos hablando un poco acerca de dar el clic donde no debían dar el clic, y que todavía seguimos viendo gente que sigue dando clic no sé, a la oferta de zapatos de algo, o que de repente les llegó un correo de recursos humanos y le dieron clic, y nada, finalmente eso desencadenó en que la empresa pierda millones de dólares. También estamos invirtiendo en todo lo que viene a ser capacitación a personal, a usuario final, ¿no? Entonces tenemos ya módulos desde lo pago a lo que es gratuito, que la organización que quiera hacerlo es libre de tomarlo, y simple y llanamente es llenar un formulario online y tiene acceso a un e-learning SaaS para que su personal pueda capacitarse, digamos, en este tipo de amenazas que ocurren en el día a día y qué cosas no deben hacer, ¿no? Ah, mira, qué buena opción, no sabía la parte gratuita de... Sí. Qué interesante. La verdad, InfoSec se llama el programa. La verdad es que, finalmente puede sonar que mientras más ataques, más negocio tenemos, pero también nuestro negocio es que pare esto desde ya, y viene el eslabón más débil, es la persona, siempre. Entonces, si puede ser influenciada por un atacante, pues bueno, tenemos que parar eso, ¿no? Felicitaciones, de verdad, Franz, por toda la labor que están haciendo en Fortinet. Y bueno, a seguir dándole con ciberseguridad acá en el Perú, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, y bueno, para lo que necesiten en un futuro, aquí estamos. Listo, muchísimas gracias. Gracias.